Refuerzos militares que han llegado hasta esta zona fronteriza. Se encuentran estos armamentos que pertenecen al Ejército Nacional. Una tanqueta B-150, carro de asalto de oruga, con su personal especializado para actuar en cualquier contingencia que se pueda presentar, según manifestaron tanto el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Díaz Morfa, así como también el comandante general del Ejército Nacional, Julio Ernesto Florian Pérez. La frontera dominico-haitiana se encuentra totalmente reforzada a nivel militar. Sí, ha habido un aumento de nuestras tropas y equipos en el área de la frontera, previendo cualquier anomalía en nuestra frontera. Hasta ahora, gracias a Dios, todo está normal, no ha habido ningún tipo de problema. Esperamos que eso siga así, pero hemos tomado las medidas del lugar para prevenir cualquier problema que surja. Aquí, como ustedes ven, hemos desplegado una cantidad de soldados, 2.400 en la operación Malla Honda de los cazadores de Constanza y de la unidad de comandos, para que supervisen esta parte, y así lo vamos a estar haciendo en muchos puntos fronterizos.